Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Dr. Omar Rivera. Soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela. Además de ello, tengo un Trauma Surgery and Research Fellowship en USC, University of Southern California, en Los Ángeles. Y también soy instructor de American Heart Association de los cursos de ACLS, BLS, PALS. Hoy traigo con ustedes un tema que es de suma importancia para su práctica clínica, como lo es la cetoacidosis diabética. Ustedes van a ver en su práctica clínica diaria, tanto a nivel de terapia intensiva como en la emergencia, que van a llegar pacientes con este tipo de sintomatología. Vamos a definirla, vamos a hablar de su tratamiento, de su fisiopatología y de los puntos más importantes para poder abordarla. Además de ello, también independientemente del examen que ustedes vayan a presentar en un futuro para admisión a cualquiera de las universidades, bien sea que vayan a hacer los USMLE Step 1, Step 2 CK, si van a hacer MIR en España o en ARM, en México, siempre van a encontrar preguntas relacionadas con las complicaciones de diabetes, tales como la cetoacidosis diabética. En principio vamos a hablar de la definición clínica de la cetoacidosis. Es un estado agudo de diabetes descontrolada, en el cual esto se va a deber principalmente a ¿qué? Que hay una deficiencia de insulina, hay una deshidratación, hay hiperglicemia. El paciente presenta acidosis metabólica con anion gap aumentado y además de ello, cetosis. Desde el punto de vista bioquímico, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Como dijimos anteriormente, hiperglicemia, la glucosa va a estar por encima de 250 miligramos. Acidosis, el pH va a estar por debajo de 7,3. El paciente va a presentar ketonuria, ketonemia. El bicarbonato va a estar bajo, va a estar por debajo de 18 miliequivalente al litro. Adicional a ello, también el paciente va a presentar un anion gap aumentado por encima de 10 y un estado hiperosmolar. La osmolaridad sérica va a estar entre 300 y 320. ¿Cuáles van a ser las causas desencadenantes que nuestro paciente va a presentar este tipo de sintomatología? El 40% de los casos nuestro paciente va a presentar algún tipo de infecciones. Comúnmente ustedes verán pacientes en la emergencia que llegan con cuadros de una infección respiratoria o una infección urinaria. 25% de los casos se va a deber a que estos pacientes no están utilizando la insulina de forma correcta. 15% de los casos ustedes verán que son pacientes que no presentan ningún tipo de diagnóstico previo de diabetes y esta es su primera presentación de diabetes. Pueden encontrar también algunos casos que esto va a ser desencadenado por un síndrome coronario agudo, en otros casos falta de adherencia al tratamiento, trauma o a veces medicamentos. ¿Cómo vamos a clasificar esa cetoacidosis? Vamos a ver que los criterios de severidad que vamos a encontrar aquí la vamos a clasificar en leve, moderada y severa. Como ustedes verán, la hiperglicemia va a ser común en todos los casos, no va a ser un parámetro en el que nos vaya a servir para clasificarla. Nos vamos a basar en el estado de acidosis y el nivel de pH y de bicarbonato del paciente. Vamos a encontrar que si tenemos una cetoacidosis leve, nuestro pH va a estar disminuido, va a estar entre 7.25 y 7.30, con un bicarbonato entre 15 y 18. En el caso que estamos hablando de una cetoacidosis moderada, vamos a encontrar un pH entre 7 y 7.24, con un bicarbonato entre 10 y 15. Y en el caso de que la cetoacidosis sea severa, vamos a encontrar un pH menor a 7 y un bicarbonato menor a 10. Como podrán ver en todos los casos, en cualquiera de las presentaciones, vamos a ver cuerpos cetónicos en orina y cuerpos cetónicos en sangre. Un punto importante que vamos a ver aquí también es la alteración del estado de conciencia de acuerdo al grado de severidad de la cetoacidosis. Si la cetoacidosis es leve, el paciente va a estar alerta. En el caso de que esta sea moderada, puede estar somnoliento y el paciente va a estar en estupor o en coma en caso de una cetoacidosis severa. ¿Cuál va a ser la clínica que nos van a presentar estos pacientes?
cómo vamos a reconocerla y qué síntomas nos van a hacer referencia a nuestros pacientes en la emergencia cuando lleguen con una cetoacidosis diabética. El paciente les va a puede referir un malestar generalizado, anorexia, fatiga, puede presentar vómitos, poliuria, polidipsia. Ustedes al examen físico van a encontrar, como dijimos anteriormente, una alteración del estado mental de acuerdo al grado de cetoacidosis que esté presentando el paciente. Pueden presentar lo que es el olor a acetona. Sin embargo, deben de recordar que no todos los pacientes, por definición, van a tener este olor a acetona. Aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes lo presentan únicamente. Así que ustedes pueden tener un paciente en franca cetoacidosis y tal vez no presentar este signo. De acuerdo a la condición clínica del paciente y a las otras comorbilidades que esté presentando, el paciente puede tener hipotensión, taquicardia. Es muy común que ustedes vean también en el examen físico, encuentren dolor abdominal. Pueden tener un paciente que está presentándose con síntomas gastrointestinales, puede tener vómito, náuseas, dolor abdominal. Y obviamente dentro de sus diagnósticos diferenciales ustedes se van a incluir, pueden irse más hacia un abdomen quirúrgico, hacia algún tipo de patología quirúrgica por este tipo de síntomas. Pero cabe destacar cuando ustedes estén evaluando sus pacientes en los cuales estén pensando en posible abdomen quirúrgico por debido al dolor abdominal, recuerden que también hay causas de dolor abdomen agudo médicas, como es el caso de la cetoacidosis diabética. A veces nos cegamos y simplemente porque vemos un dolor abdominal comenzamos a pensar únicamente tal vez una apendicitis, una colecistitis, si es una mujer en edad fértil, tal vez comencemos a pensar en patologías como un ectópico roto, una torsión ovárica, lo cual está bien y es correcto tener esas consideraciones diagnósticas dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Pero tenemos que tener en cuenta que también se puede presentar cuando ustedes ven el laboratorio, pueden ver una franca acidosis, ven unos niveles elevados de glicemia, y esto puede estar en el cuadro de una presentación de cetoacidosis diabética. El dolor abdominal y la parte de los síntomas abdominales, recuerden que van a haber alteraciones de potasio. Va a haber un movimiento intracelular, va a cambiar el nivel de potasio, se va a intercambiar a nivel intracelular debido a la acidosis que presenta el paciente. Ese aumento de los niveles de potasio extracelulares pueden conllevar a ilios, atonía gástrica, y eso puede comenzar a generar síntomas gastrointestinales, vómito, dolor abdominal, náuseas. Vamos a ver vómito porque recuerde que ahí va a haber estimulación del área postrema del vómito debido a la acidosis y eso va a estimular este tipo de sintomatologías. Otro punto importante que podemos encontrar es lo que es relacionado a la respiración de Kussmaul. ¿Qué hacemos referencia con ello? Esto va a ser un patrón de respiración que es jadeada y forzada. Vamos a ver que el paciente presenta frecuencias y profundidades aumentadas en este tipo de respiración, debido a que la acidosis está estimulando el centro respiratorio. Entonces, esto va a tratar de compensar esa acidosis metabólica que está presentando el paciente. Vamos a ver que el paciente tiene una inspiración profunda, genera una pausa y luego una expiración rápida. Veamos aquí este paciente cómo se ve una afección del estado general. Vemos esas inspiraciones que son profundas, son rápidas. El paciente presenta regulares a malas condiciones generales. En algunos casos, de acuerdo al grado de acidosis, vamos a poder ver este tipo de presentación, que es este tipo de signos, que es la respiración de Kussmaul. Un punto importante en entender qué es lo que está sucediendo con la cetoacidosis diabética es entender la fisiopatología que ésta presenta. Debemos entender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos, cuáles son las vías metabólicas que se están alterando. Hay una serie de alteraciones bioquímicas que son importantes para poder entender tanto los síntomas que el paciente está presentando, así como también como entender las bases del tratamiento y la terapéutica que vamos a instaurar para poder mejorar los síntomas que el paciente tiene. Como dijimos anteriormente, ¿de dónde vamos a partir? ¿Cuál va a ser el inicio de todos estos mecanismos fisiopatológicos? El paciente presenta un déficit de insulina, aunado a cualquiera de las otras causas que dijimos, como puede ser estrés o infección concomitante que el paciente presente. ¿Qué nos va a generar esto? Ese déficit de insulina
vamos a ver que hay un aumento de las hormonas de estrés. Todas las hormonas contrarreguladoras van a estar aumentadas. Vamos a ver que el paciente va a presentar aumento de hormonas de crecimiento, cortisol, catecolaminas, glucagón. Esto nos va a comenzar a generar una serie de alteraciones bioquímicas que van a ser el inicio de estos mecanismos fisiopatológicos. Como ustedes ven acá, ¿cuál va a ser una de las respuestas? Va a haber una lipólisis aumentada. ¿Qué pasa cuando aumentamos la lipólisis? Vamos a tener un aumento de la cantidad de ácidos grasos libres a nivel de hígado. Estos ácidos grasos libres, si ustedes recordarán sus vías bioquímicas, van a comenzar en acetil-CoA y es el sustrato para formar cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos van a comenzar a aumentar de forma anormal. Aunado a que esto también van a ser sustratos para favorecer la vía de gluconeogénesis que también va a aumentar. ¿Qué pasa cuando estos cuerpos cetónicos comienzan a aumentar? En condiciones normales y en principio puede haber un buffer que puede ser, estos cuerpos cetónicos pueden ser eh, eh, manejados correctamente a través del bicarbonato, pero esta reserva alcalina comienza a disminuir, se acumulan los cuerpos cetónicos y podemos llegar a un cuadro de ketoacidosis, que si esta persiste en el tiempo y no se trata de forma adecuada, nos puede conllevar a una acidosis láctica. Como dijimos anteriormente, partiendo del punto de que el paciente presente una disminución de insulina, otra de las alteraciones que va a presentar es que va a haber una disminución de la utilización periférica de glucosa. Recuerden que al tener menos insulina, va a haber una disminución de los transportadores GLUT4 a nivel de tanto músculo esquelético como hígado. Esa disminución de los transportadores de GLUT4 basado en la deficiencia de insulina, que nos va a generar que no utilicemos la glucosa a nivel periférico y tengamos hiperglicemia. Como dijimos anteriormente, debido a esa misma falta de insulina, vamos a pasar de un estado anabólico a un estado catabólico. Debido a ese estado catabólico vamos a tener un aumento de la proteólisis y una disminución de la síntesis de proteína. Esto va a aumentar los sustratos gluconeogénicos. Esto también nos va a contribuir a aumentar la gluconeogénesis, lo cual nos va a conllevar a más hiperglicemia. ¿Cuál va a ser la consecuencia fisiopatológica de esta hiperglicemia? Nos va a conllevar a glucosuria. Ustedes recordarán cuando tenemos cierto grado de hiperglicemia y comenzamos a tener valores ya elevados, por encima de 250, 300, 400 de glicemia en sangre, los transportadores, se va a saturar todos los transportadores a nivel del túbulo contorneado proximal. Estos transportadores se saturan, llegan al TM, llegan a su transporte máximo y comenzamos a ver glucosa en orina, lo cual es anormal. ¿Eso que nos va a generar? Una diuresis osmótica. Esto va a arrastrar agua, vamos a perder agua de electrolitos, lo cual nos va a conllevar a deshidratación. Esa deshidratación también nos va a empeorar la acidosis láctica y de acuerdo al grado de deshidratación podremos tener alteración de la función renal, vamos a ver que nuestro BUN, nuestra creatinina están aumentadas y vamos a ver en algunos casos insuficiencia aguda prerrenal. Otra de las alteraciones fisiopatológicas, como ustedes ven aquí, es que la glicogenólisis va a estar aumentada y este mecanismo también va a favorecer hiperglicemia que va a contribuir a todos estos mecanismos que vimos anteriormente y nos va a conllevar a un estado de hiperosmolaridad. Si nosotros entendemos estos mecanismos fisiopatológicos, cuáles son las vías metabólicas que se están alterando, va a ser mucho más sencillo para nosotros entender cuáles son las intervenciones terapéuticas que vamos a hacer para tratar cada una de estas condiciones. El pilar de tratamiento, que es lo que vamos a comenzar a hacer con nuestro paciente que tiene cetoacidosis diabética. Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico que está presentando. Vamos a normalizar estas cifras de glicemia que se encuentran elevadas. Vamos a restaurar ese equilibrio ácido-base y vamos a tratar si encontramos cualquiera de las causas precipitantes que puedan haber desencadenado la cetoacidosis. ¿Cómo vamos a hacer cada una de estas cosas? Referente a la hidratación, vamos a comenzar a utilizar solución salina 0,9. Con esto, como dijimos anteriormente, vamos a reemplazar esas pérdidas hidroelectrolíticas a nivel intravascular y extravascular. Eso nos va a permitir comenzar a disminuir estos niveles de glucosa y disminuir los niveles de las hormonas contrarreguladoras que se encuentran aumentadas. ¿Cómo vamos a comenzar a hacer nosotros esa reposición hídrica?
Recuerden cuando ustedes tienen pacientes en cetoacidosis presentan un gran déficit hídrico y estos pacientes requieren una gran cantidad de líquidos para comenzar a revertir estos mecanismos fisiopatológicos. En la primera hora nosotros podemos comenzar a utilizar solución salina entre 10-20 cc kilogramos hora. Podemos utilizar entre 1 y 3 litros en esa primera hora. Recuerden que también tenemos siempre que evaluar la condición clínica del paciente, auscultar a nuestro paciente y ver que esté tolerando de forma correcta esto y no, para tratar de evitar no sobrehidratar y generar consecuencias que pudiésemos que el paciente pudiese presentar debido a una hidratación excesiva o que el paciente no la tolere. Pudiésemos presentar en algunos casos edema pulmonar o síndrome de estrés respiratorio del adulto si nos vamos al otro extremo y sobrehidratamos al paciente. En la primera hora podemos utilizar entre 1 y 3 litros. En la segunda hora podemos utilizar 1 litro de solución. Y en la tercera comenzamos a disminuir un poco, podemos utilizar 500 cc. Hacia la tercera, hacia la cuarta hora y desde la quinta hora, si es necesario, podemos seguir utilizando solución salina aproximadamente 250 cc hora. Otro de los pilares del tratamiento, la insulina. Vimos que el inicio del mecanismo fisiopatológico, en este caso va a ser un déficit de insulina. Entonces vamos a utilizarla también para revertir esos mecanismos que están alterados. Tenemos que recordar, y es uno de los errores más comunes, a veces vemos a nuestro paciente, llega a la emergencia y comenzamos a utilizar la insulina de una. Debemos utilizar primero los fluidos intravenosos. Posterior a ello, tomar las muestras de sangre y verificar los niveles de potasio. Una vez que nosotros tengamos los niveles de potasio, es que podemos decidir si en este momento nuestro paciente puede recibir insulina o no. Está descrito en la literatura que la insulina funciona mucho mejor una vez que hayamos utilizado fluidos intravenosos. Nosotros podemos utilizar la insulina a los 45 minutos o a la hora, luego que nuestro paciente haya recibido 1, 2 o 3 litros de solución salina. Eso va a permitir a la insulina funcionar mucho mejor. ¿Cuáles van a ser las funciones de nosotros utilizar insulina? Vamos a activar las vías metabólicas. Como dijimos anteriormente, hay un predominio de vías catabólicas activas debido a la falta de insulina. Tenemos lipólisis activada, tenemos proteólisis. Entonces, con el uso de la insulina vamos a comenzar a revertir esas vías catabólicas y activar las vías anabólicas. Como dijimos anteriormente, eso nos va a permitir también la sobreexpresión de los transportadores GLUT4 a nivel de músculo esquelético y tejido adiposo. Y eso nos va a conllevar a mejorar las cifras de hiperglicemia, porque vamos a comenzar a utilizar la glicemia periférica que no se está utilizando debido a la falta de insulina. Vamos a inhibir gluconeogénesis, vamos a disminuir ese flujo de aminoácidos desde el músculo hacia el hígado. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Disminuir la ketogénesis y corregir la acidosis que el paciente esté presentando. La insulina, de igual forma, como dijimos anteriormente, va a generar una reentrada de potasio hacia dentro de la célula. Así que por eso, antes de comenzar a usar insulina, tenemos que saber cómo son esos niveles de potasio. Porque si nuestros niveles de potasio iniciales están muy bajos, eso va a ser una contraindicación para usar insulina en ese momento. Y vamos a utilizar la insulina es cuando esos niveles de potasio hayan mejorado. ¿Cómo vamos a utilizar nosotros esta insulina? En primera instancia vamos a usar un bolo intravenoso de 0,1 unidades por kilo. Y posterior a ello, entonces vamos a comenzar a utilizar la infusión 0,1 unidades kilo hora. Tenemos que tener la precaución de que una vez que comencemos a manejar esta insulina en infusión, mantener una monitorización continua tanto de los niveles de potasio como de los niveles de glicemia, para evitar llegar al otro extremo y generar complicaciones debido a ello. El potasio, como dijimos anteriormente, tenemos que tomar la muestra y determinar cuál es nuestro nivel inicial. Nuestro paciente tiene un nivel de potasio por debajo de 3,3 miliequivalentes al litro, no vamos a administrar insulina, porque si lo hiciéramos, debido a ese movimiento de potasio al interior de la célula, van a disminuir aún más estos niveles de potasio. Comenzamos a nuestro paciente, lo hidratamos únicamente en solución salina y comenzamos a dar KCL 20 a 40 miliequivalentes litro hora. Cuando tengamos o cuando veamos que nuestro potasio ha mejorado, que está entre 3,3 y 5,3 miliequivalentes,
podemos comenzar a utilizar la insulina y sin embargo podemos utilizar también KCL 20 a 30 mil equivalentes litro hora, porque como dijimos anteriormente, esperamos que ese potasio comience a disminuir un poco cuando comenzamos a utilizar la infusión de insulina. En el caso de que nuestro paciente de forma inicial presente un potasio por encima de 5,3, podemos comenzar a utilizar la insulina, no hay necesidad de administrar potasio, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer un monitoreo continuo, tanto desde el punto de vista del laboratorio, como un monitoreo continuo desde el punto de vista electrocardiográfico. Ustedes recordarán que cuando tenemos hipocalemia o hipercalemia hay signos clásicos característicos en el electro. Como ustedes pueden ver aquí, en el caso de que tengamos hipocalemia, vamos a ver una alteración a nivel del intervalo PR que va a estar ligeramente prolongado. Vamos a ver que aumenta un poco también la onda P. Podemos encontrar depresión del ST con disminución del tamaño de la onda T. Y posterior a ello podemos ver en algunos casos ondas U, que va posterior a la onda T. En el caso contrario, en el caso de que tengamos hipercalemia, también vamos a encontrar cambios en el electrocardiograma. Vamos a ver que nuestra onda P va a disminuir la amplitud también de la onda R en el QRS, se va a ensanchar, la onda R se va a aumentar, va a haber un ensanchamiento del QRS, y una de las cosas características es que vamos a ver ondas picudas aunadas a una depresión del ST. Entonces, estar pendiente de estos cambios para saber cómo van nuestros niveles de potasio cuando estamos utilizando la infusión de insulina. Otro punto importante, el bicarbonato. Ha sido algo muy controversial el uso de bicarbonato debido a que genera una gran cantidad de efectos secundarios y complicaciones. Si nosotros nos basamos en los guidelines de la ADA y de la American Diabetes Association, ellos recomiendan utilizar bicarbonato únicamente cuando tenemos un pH por debajo a 7. Esto es cuando tenemos una cetoacidosis severa, un gran estado de acidosis. Entonces, en este caso está justificado el uso de bicarbonato. Vamos a utilizar la solución 44 mil equivalentes por litro en una solución 0,45 y le vamos a colocar 20 mil equivalentes y lo vamos a pasar en 1 a 2 horas. Si nuestro paciente no presenta un pH tan bajo como el que está descrito, no vamos a utilizar bicarbonato porque nuestro estado acidótico va a mejorar con la hidratación y con la insulina. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos bicarbonato? A veces podemos ver que esto empeora la hipocalemia, porque esto también va a generar un movimiento de potasio intracelular, porque a veces intentamos tratar de corregir de forma muy rápida y brusca esa acidosis. Podemos también, el bicarbonato va a generar un aumento de la final de oxígeno por la hemoglobina. Entonces, en algunos casos, ustedes recordarán, esto va a haber un desplazamiento de la curva de disociación de hemoglobina hacia la izquierda. Ese oxígeno no va a ser liberado a nivel de los tejidos y podemos ver anoxia tisular en algunos casos. Lo que nos dice Angélica, en caso de que el potasio esté entre 3,3 y 5,3, se le pone insulina. El único caso en el que vamos a no usar insulina es cuando tengamos un potasio bajo desde un inicio. Si nuestro potasio está 3,3 o menor, no utilizamos insulina, comenzamos a utilizar únicamente KCL. Si nuestro valor inicial está entre 3,3 y 5,3, podemos utilizar la insulina y también vamos a colocar KCL, porque recuerden, como dijimos anteriormente, una vez que usted comience a utilizar la insulina, usted espera que sus valores de potasio disminuyan. Entonces, digamos que su paciente tiene un potasio inicial de 3,4, 3,5 y vamos a utilizar 6 o 7 unidades hora, entonces vamos a ver que ese potasio va a disminuir. Nosotros entendemos estos manejos, las bases fisiopatológicas, como dijimos anteriormente, va a ser más sencillo entender cuáles son los pilares del tratamiento. Entonces aquí podemos ver de forma integrada todo lo que veníamos hablando anteriormente. Vamos a comenzar con fluidos intravenosos, de forma inicial 15 a 20 cc kilo hora, y entonces vamos a ver aquí cuáles son las relaciones de cada una de las cosas. En el caso de los fluidos intravenosos,
Vamos a determinar el estado de hidratación del paciente. Vemos que si, por ejemplo, nuestro paciente está en shock hipovolémico, podemos utilizar solución 0,9, como hemos dicho anteriormente. El paciente puede presentar shock cardiogénico, entonces en ese caso tenemos que tener cuidado también con la cantidad de líquidos. Tenemos que estar pendientes de las patologías de base que el paciente pueda presentar para también determinar la cantidad de líquidos. Nuestro paciente está presentando shock cardiogénico, entonces, por ejemplo, ahí podemos utilizar, puede ser necesario utilizar un monitoreo hemodinámico, vía central, inotrópicos, de acuerdo a las comorbilidades que el paciente esté presentando. Nuestro paciente tiene una hipotensión moderada, entonces también tenemos que evaluar cómo está el valor de sodio. Recuerde que podemos presentar una disminución de los valores de sodio, como lo vemos aquí, debido a ese estado de hiperglicemia que el paciente presenta. Podemos tener una pseudohiponatremia, ya que nuestros valores de sodio van a disminuir 1,6 mil equivalentes por cada 100 miligramos de glucosa que estén aumentados. Entonces, en este caso, podemos comenzar con una solución 0,9, como habíamos dicho anteriormente. En el caso que veamos que nuestro sodio se encuentra normal o está elevado, en cambio, podemos utilizar una solución 0,45. Como dijimos anteriormente, comenzamos con los fluidos intravenosos y nuestros valores de glicemia van a comenzar a disminuir. Entonces, tenemos que mantener una monitorización continua porque cuando veamos que nuestros valores de glucosa llegan a 250, vamos a cambiar el tipo de soluciones que estamos usando. En este caso vamos a cambiar a esa solución 5% en dextrosa junto con solución 0,45 a 150-250 cc hora. ¿Por cuánto tiempo vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que nuestros niveles de glucosa se mantengan entre 150 y 200. Esto aunado al uso de insulina, como dijimos anteriormente, hacemos el bolo de 0,15 unidades en bolo y posterior a ello, siempre y cuando no hayan contraindicaciones, comenzamos a utilizar la infusión de 0,1 unidades kilo hora. Un error común es a veces tratar de disminuir esa glicemia demasiado rápida. Nosotros solamente con que esperamos que nuestra glicemia disminuya entre 50 y 70 miligramos en la primera hora. En caso que veamos que esto no sea así, bueno, podemos considerar aumentar un poco esa infusión de insulina. Pero si no, podemos dejarla de esa forma y entonces estar pendientes cuando lleguemos a este valor de 250 para evitar que ese valor de glicemia sigan bajando de sigan disminuyendo, evitar una hipoglicemia. Entonces, por eso es que vamos ahora a suplementarlo con Destrosal 5 y solución 0,45. Lo que dijimos anteriormente, estar pendientes de los valores de potasio para saber en principio si usamos insulina o no. Y una vez comencemos a usar la insulina, mantener un monitoreo continuo, tanto desde el punto de vista de laboratorio como electrocardiográfico, para evitar complicaciones. Y como hemos dicho anteriormente, el uso del bicarbonato, si tenemos un pH por encima de 7, no hace falta usarlo. Solamente si este pH está por debajo de 7, vamos a considerar utilizar bicarbonato en el caso de que tengamos una cetoacidosis severa. Así como hablamos del tratamiento, vamos a hablar de algunos de los errores más comunes que vamos a encontrar. Si ustedes han manejado pacientes, estoy seguro que les habrá pasado en alguna vez, una o dos veces, alguna de estas circunstancias, o habrán visto a sus adjuntos, a sus attendings, que a veces ven que, por ejemplo, una de las cosas más frecuentes encontrar es el hecho de que el paciente presente hipoglicemia e hipocalemia, de acuerdo a esa inadecuada administración de glucosa y de potasio. No es muy común, comenzamos con solución salina, comenzamos a utilizar la insulina y dejamos eso allí por siempre. No verificamos, no chequeamos cómo están esos niveles de glucosa y de potasio, y para el punto, para cuando nos damos cuenta, ahora ya hemos llevado al paciente al otro lado, en el cual los valores de glicemia y de potasio han disminuido más allá de lo que esperamos. Si nosotros hacemos una corrección muy rápida de esa hiperglicemia, de esa osmolaridad, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un paso de agua hacia el espacio intercelular a nivel cerebral y podemos ver un edema cerebral. Esto puede ser muy peligroso, ya que el paciente puede morir debido a ello. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos en la velocidad de administración, no tratar de sobrecorregir.
Cuando iniciamos insulina, como dijimos anteriormente, no hemos administrado fluidos de forma previa, no hemos chequeado los niveles de potasio. Es muy común ver cuando ustedes ven o sospechan una cetoacidosis diabética, la gente comienza a utilizar insulina. Cuando no es lo que dicen los estándares de tratamiento, nosotros comenzamos con solución intravenosa, con solución fisiológica, esperamos a que estén nuestros valores de potasio y al cabo de una hora o 45 minutos, no hay ningún problema después de que el paciente haya recibido una adecuada hidratación, ver cómo está mejorando ese paciente, cómo está mejorando, cómo están los valores y posterior a ello utilizar la insulina, pero no al inicio. Como dijimos anteriormente, si nuestro paciente está en una cetoacidosis severa, puede haber una alteración del estado de conciencia. Estos pacientes van a vomitar en algunas de las circunstancias, entonces ahora su paciente está inconsciente o con alteración del estado de conciencia, vomita, puede haber aspiración de contenidos gástricos, ahora su paciente se va a complicar con una neumonitis química y esto puede haberse prevenido simplemente por o mediante la colocación de una sonda nasogástrica. Control de glicemia y de potasio, bueno, usualmente nosotros colocamos, depende de como sea la velocidad de administración de la insulina y de la glicemia, pero a veces con que lo podamos ver, digamos, cada 45 minutos, cada hora, pues puede ser algo correcto de hacer, de nosotros ver cada cuánto está disminuyendo esos valores de glicemia e hipocalemia y no evitar o evitar lo que a veces comúnmente vemos, que tal vez a las 3 o las 4 horas es cuando volvemos a chequear y ya esos valores han disminuido demasiado. Lo que nos dice Belia, antes de comenzar, tan pronto nos llega nuestro paciente, tenemos que nosotros tomar los laboratorios. Podemos comenzar a hidratar de una vez, comenzamos a colocar la solución salina, no hay problema. Lo que no colocamos es la insulina hasta saber los niveles de potasio. Porque como dijimos anteriormente, y nuestro potasio está bajo, puede que lo que nos haga falta es primero reponer los niveles de potasio y una vez que han aumentado esos niveles de potasio es que podemos comenzar a utilizar la insulina. Otro punto importante que vemos acá es las complicaciones. Una serie de diversas complicaciones que podemos ver en los pacientes con cetoacidosis diabética. Una de ellas es muy común encontrar que nuestros pacientes hacen una acidosis metabólica hiperclorémica. Como dijimos anteriormente, nuestros pacientes tienen un gran déficit de líquido. Vamos a utilizar una gran cantidad de solución salina siempre y cuando el paciente lo tolere de forma adecuada. Y en algunos casos vamos a ver que debido a esa gran cantidad de solución salina que estamos utilizando, van a aumentar de forma considerable los niveles de cloro y podemos ver este tipo de complicaciones. Como dijimos anteriormente, si disminuimos y tratamos de corregir muy rápido, tratamos de disminuir la osmolaridad, podemos ver edema cerebral. Un manejo inadecuado del potasio puede conllevar a hipocalemia e hipercalemia y la consecuencia va a ser arritmias cardíacas, el paciente puede hacer taquicardias ventriculares, puede caer en fibrilación ventricular y puede morir a raíz de ello. En algunos casos, los pacientes presentan hiperventilación, dificultades respiratorias. Es poco común, pero está descrito. Pacientes pueden hacer neumotórax espontáneo o neumomediastino. En algunos casos, si la reposición hídrica es demasiado rápida o estamos sobrehidratando al paciente y no estamos chequeando el examen físico, podemos ver síndrome de estrés respiratorio del adulto o edema pulmonar. Está escrito también una infección que está asociada a cetoacidosis. Nunca la he visto en la práctica clínica, pero está asociado al hecho de infecciones por hongos mucorales, bien sea por Obsidia o Rhizopus, lo cual es una mucormicosis rinoórbito-cerebral. Lo verán muy comúnmente preguntable en cualquiera de los exámenes que ustedes hagan. Lo van a ver en MIR, Step 1, Step 2 CK. Van a ver que siempre van a haber casos clínicos en los cuales hay complicaciones infecciosas, especialmente por mucormicosis. Como dijimos anteriormente, el paciente puede estar en shock séptico, puede presentarse con infecciones, se complican, no mejoran y el paciente puede terminar en shock séptico. En algunos casos, estos pacientes tienen un estado de procoagulación aumentada y podemos ver trombosis mesentérica o trombosis cerebral. ¿Cómo sabemos si nuestro paciente ha mejorado o no? ¿Cómo sabemos si ese tratamiento está mejorando
y cuáles son los criterios que vamos a utilizar para saber si llegamos a una resolución óptima de esa cetoacidosis diabética. Vamos a ver el nivel de glucosa, vamos a esperar una glucosa por debajo de 200. Vamos a ver que ese pH ha aumentado por encima de 7,3. El anion gap ha disminuido, un anion gap por debajo de 10 y un bicarbonato por encima de 18. Esos criterios nos van a determinar que la cetoacidosis diabética ha mejorado. Veamos aquí lo que me están diciendo de cuando llegamos al nivel de 250, que cómo va a ser la solución. Venimos utilizando, digamos, solución 0,9 o puede ser 0,45. Cuando llegamos al nivel de 250 miligramos, vamos a agregar 5 destroza al 5 junto con solución 0,45. Usualmente vamos a utilizarlo a una velocidad de 150 o 200 cc hora. Mantenemos nuestra infusión de insulina y adicional a ello lo que esperamos es siempre mantener un nivel de glicemia entre 150 y 200. Nosotros vemos entonces que si nosotros entendemos lo que hablamos en un principio, los mecanismos fisiopatológicos, entendemos los pilares de tratamiento y entendemos cuáles son las alteraciones metabólicas, va a ser mucho más sencillo poder tanto hacer el manejo clínico de los pacientes que ustedes puedan ver, tanto en su sitio de trabajo, en la emergencia o en la terapia intensiva, como entender los casos clínicos que vamos a ver en los exámenes, que van a estar basados en este tipo de alteraciones. Vamos a hablar acerca de dos preguntitas que tengo acá para integrar un poco todo lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes van a estar, algunos haciendo preparación para USMLE Step 1 o Step 2 CK. Vamos a hacer estas dos preguntas en inglés. Voy a leer las preguntas en inglés. Y no se preocupen que adicional a ello también voy a hacer los comentarios en español. A patient is evaluated in the emergency department for complications of diabetes mellitus due to an episode of life stressors. All of the following laboratory tests are consistent with the diagnosis of DKA, except pH of 7.1, glucose 550, markedly positive plasma ketones, normal potassium, osmolarity of 380. Un paciente evaluado en la emergencia debido a complicaciones de diabetes mellitus, debido a una cierta cantidad de estresores. Todos de los siguientes exámenes de laboratorio son consistentes con el diagnóstico de cetoacidosis diabética, con la excepción de un pH de 7,1, glucosa de 550, cuerpos cetónicos positivos a nivel de plasma, potasio normal, osmolaridad plasmática de 380. La respuesta es la E. Esta es una pregunta típica de Step 1 en el cual todas las opciones son confusas y la que ustedes menos piensan es osmolaridad plasmática de 380. Es la única que no es consistente con el diagnóstico. Veamos por qué. Cetoacidosis diabética y un estado hiperglicémico hiperosmolar existe un espectro en el cual la cetoacidosis diabética es más común en pacientes con diabetes tipo 1, pero también ocurre con cierta frecuencia con pacientes con diabetes tipo 2. Ambas condiciones incluyen hiperglicemia, deshidratación, un déficit de insulina y alteraciones ácido-base. Ketosis es más común en cetoacidosis diabética. En una cetoacidosis diabética, la glucosa normalmente va a ir en un rango de 250 a 600, mientras que frecuentemente la vamos a encontrar entre 600 y 1200 en un estado hiperglicémico hiperosmolar. El sodio frecuentemente está ligeramente disminuido en cetoacidosis y se encuentra normal en un estado hiperosmolar. El potasio está normal a elevado en pacientes con cetoacidosis diabética y usualmente está normal en pacientes con un estado hiperosmolar hiperglicémico. Magnesio, cloro, fosfatos son normales en ambas condiciones. La creatinina puede estar ligeramente elevada en pacientes con cetoacidosis, pero en algunos casos está muy elevada en pacientes con un estado hiperosmolar.
cuerpos cetónicos en plasma. Puede estar ligeramente positiva en un estado hiperosmolar, pero siempre vamos a ver que está fuertemente positivo en la cetoacidosis diabética. Debido a que la hiperosmolaridad es el punto más importante en los pacientes con un estado hiperglicémico hiperosmolar, ellos tienen una osmolaridad mucho más alta, 330 a 380. Usualmente es lo que vamos a ver en pacientes con cetoacidosis, que estos presentan una osmolaridad elevada, pero mucho más ligera, en un rango de 300 a 320. No tan elevada como lo estamos viendo en los estados hiperosmolares. El bicarbonato de sodio está bien deprimido, es bastante disminuido en la cetoacidosis diabética y va a estar normal o ligeramente deprimido en el estado hiperosmolar. El pH arterial va a estar disminuido en la cetoacidosis diabética y usualmente en los estados hiperosmolares va a estar por encima de 7,3. Por último, el anion gap va a estar aumentado. El anion gap va a estar aumentado en la cetoacidosis diabética y va a estar normal o elevado en el estado hiperglicémico hiperosmolar. Entonces se darán cuenta, una pregunta muy compleja, extremadamente de mucho detalle, porque nosotros cuando vemos aquí osmolaridad plasmática 380, ¿qué fue lo que nosotros pensamos? Y estoy seguro de la mayoría de ustedes que pensó, es hiperosmolaridad. Eso es cierto, hay hiperosmolaridad, pero no solamente te están diciendo hiperosmolaridad, te están dando un valor específico y eso es lo que da la diferencia. Ustedes verán, cuando comienzan a estudiar, sobre todo si van a hacer STEP o MIR, sean muy cuidadosos porque estas preguntas siempre, sobre todo cuando se ven muy sencillas, tienen un grado de dificultad elevado. Tenemos que leer muy bien las preguntas para ver ese tipo de detalles, que es lo que va a hacer la diferencia entre colocar una respuesta bien y una respuesta incorrecta. 21-year-old woman with a history of type 1 diabetes mellitus is brought to the emergency department with nausea, vomiting, lethargy, and dehydration. Her mother notes that she stopped taking insulin one day before presentation. She is lethargic, has dry mucous membranes, and is obtunded. BP 80/40, heart rate 112. Heart sounds normal, lungs are clear. Abdomen is soft, there is no organomegaly. She is responsive and oriented. Time is 3, but diffusely weak. Sodium 126, potassium 4.3, magnesium 1.2, BUN 76, creatinine 2.2. Bicarb is 10, and chloride is 88. Glucose 720. All of the following are appropriate management steps, except 3% sodium solution, ABG, IV insulin, IV potassium, IV fluids. Una paciente de 21 años viene, consulta a la emergencia, es traída con una historia de diabetes tipo 1, refiriendo náusea, vómito, letargia, deshidratación. Su madre refiere que ella dejó de tomar insulina hace un día antes de haber comenzado estos síntomas. La paciente está letárgica, las membranas están secas, su presión arterial es 80/40, frecuencia cardíaca 112, renos cardíacos normales, la ocultación pulmonar está clear, abdomen es blando, no hay organomegalia, la paciente responde, está orientada, pero con algo de debilidad, sodio en 126, potasio en 4,3, magnesio 1,2, BUN en 76, creatinina 2,2, bicarbonato en 10, cloro 88, glucosa 720. Todos los siguientes son manejos apropiados, excepto sodio al 3%, gases, insulina intravenosa, potasio intravenoso, fluidos intravenosos. La respuesta es la A. ¿Cuál no es la apropiada? Una solución de sodio al 3%. Cetoacidosis diabética es una complicación aguda de diabetes mellitus y esto resulta debido a un déficit relativo absoluto de insulina asociado a un exceso de hormonas contrarreguladoras. En particular, vamos a ver que hay una disminución de la relación de insulina a glucagón. Esto va a promover gluconegénesis, glicogenólisis, formación de cuerpos cetónicos en hígado. La ketosis va a resultar de un aumento de la liberación de ácidos grasos desde los adipocitos con un movimiento de cuerpos cetónicos hacia la síntesis de cuerpos cetónicos en hígado. Esto está mediado por las relaciones entre insulina
y la enzima carnitilpamitoiltransferasa 1. A un pH fisiológico, los cuerpos cetónicos existen como ketoácidos, los cuales son neutralizados por el bicarbonato. Los depósitos de bicarbonato están depletados, en este caso cuando se genera la acidosis. Clínicamente, estos pacientes tienen náusea, vómito y dolor abdominal. Ellos están deshidratados e hipotensos, letárgicos, con alteraciones con posible depresión del sistema nervioso central. El tratamiento se centra en reemplazar los depósitos de insulina, los cuales van a disminuir la formación de cuerpos cetónicos y mejorar el estado acidótico del paciente. Tenemos que evaluar el nivel de acidosis, lo cual va a ser hecho a través de los gases arteriales. Los pacientes tienen un anion gap, una acidosis metabólica con anion gap, y muchas veces una acidosis metabólica concomitante resultando de una depresión de volumen. La resucitación de volumen a través de fluido intravenoso es crítica. Vamos a ver muchas alteraciones hidroelectrolíticas. Como resultado de la acidosis, hay un movimiento de potasio. Como resultado de la acidosis, hay un movimiento de potasio desde el medio intracelular hacia afuera de las células, lo cual va a causar una elevación de los niveles de potasio o que estos se encuentran normales. Vamos a ver también que hay una mejoría de la acidosis cuando los niveles de potasio disminuyen. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la reposición de potasio es crítica a pesar de la presencia de un nivel normal. Debido a los efectos osmolares de la glucosa, va a haber un desplazamiento del líquido hacia el espacio intravascular. Esto va a generar una disminución del nivel de sodio. Hay una disminución de 1,6 miliequivalentes por litro de sodio por cada 100 miligramos de aumento en el nivel de glucosa. En este caso, el nivel de sodio va a mejorarse únicamente con la hidratación. El uso de una solución salina al 3% no está indicada porque este paciente no tiene déficit neurológico y se espera que para su rápida resolución únicamente sea con fluidos intravenosos. Como ustedes pueden ver, estando tanto, pero sobre todo la primera pregunta, mucha complejidad. Ambas preguntas fueron sacadas del Harrison que se utiliza para los boards de Internal Medicine Recertification en Estados Unidos. Son preguntas, vean el nivel que tiene. Ambas preguntas son de las que se utilizan cuando uno estudia para recertificarse, para tener la certificación de Internal Medicine en Estados Unidos. Fueron sacados del Harrison, que trae un QBank de preguntas para ello. Respondiendo a lo que me dicen, ya estamos por terminar de la solución 045. Venimos utilizando, tenemos dos posibles escenarios para el uso de la 045. Si de forma inicial vemos que nuestro nivel de sodio que presenta el paciente se encuentra normal o se encuentra incluso alto, pudiésemos ir de una vez a utilizar la solución 045 en vez de utilizar la solución 09. Si comenzamos a utilizar 0,9, cuando nuestros niveles de glucosa llegan a 250, aquí entonces es cuando vamos a utilizar destroza el 5% aunado a una solución 0,45. Nosotros podemos ver la respuesta en cuanto al uso de insulina. Podemos comenzar, como dijimos, digamos a un rate de 0,1 unidades kilo hora. Supongamos un paciente de 60-70 kilos, podemos comenzar a utilizar 6 unidades por hora. Y entonces tenemos ver esta respuesta. Bueno, vimos nosotros, digamos, que nuestra glucosa comenzó a disminuir. Entonces podemos ver que nosotros, por ejemplo, podemos seguir con ese nivel de glucosa. Aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nosotros, ¿cuándo vamos a parar la insulina? Nosotros podemos estar aquí en 250 aún y seguir utilizando la insulina porque estamos utilizando dextrosa. Vamos a parar la insulina cuando veamos que la acidosis está mejorando o ha mejorado por completo. Cuando vemos que esos niveles de bicarbonato mejoraron, que el pH está mejorando, si ya salimos de ese estado acidótico, entonces cuando podemos considerar no usar más insulina. Bueno, como ustedes verán,
y ustedes habrán escuchado, mucha gente no le gusta la cetoacidosis, está muy basada en entender los mecanismos fisiopatológicos. Cuando ustedes escuchen que a alguien no le gusta, o podrán verla en su práctica clínica diaria, estamos hablando incluso de attendings, que a veces hay errores porque no conocemos los mecanismos fisiopatológicos de base, y es por ello que entonces no entendemos cuáles son las intervenciones terapéuticas que hacemos, no entendemos por qué usamos ciertos fluidos, por qué hacemos ciertas cosas, y tampoco vamos a entender por qué cometimos ciertos errores. Si entendemos un par de detalles que son básicos en cuanto a las vías metabólicas y la alteración que presenta el paciente debido a la falta de insulina, ustedes, como habrán podido ver o se habrán podido dar cuenta, es muy sencillo entender el tratamiento y las posibles complicaciones que están presentando. Como ustedes podrán haber visto, hay mucho de los manejos intracelulares, la parte de los fluidos. Lo que sucede es que a veces nosotros simplemente comenzamos a dar tratamientos sin saber ni tener un derecho. He visto muy comúnmente colegas manejando este tipo de patologías y que comienzan a utilizar insulina, porque obviamente tú te preocupas porque el paciente llegó con 600 o 650 de glicemia. Entonces ahí tú ves que la persona no entiende los mecanismos básicos, que la insulina no es lo primero a utilizar. Comenzamos, como dijimos anteriormente, con solución salina, checamos nuestros niveles de potasio y luego un rato podemos comenzar a utilizar la insulina. El tiempo máximo de utilizar la insulina, bueno, una vez que tengamos los niveles de potasio, sabemos que no hay contraindicación, la utilizamos. Puede ser 45 minutos, 30 minutos. Lo importante es mejorar el estado hídrico del paciente. Entonces, en la literatura está descrito que a veces, si usted, eso lo vi en Medscape. En Medscape estaba descrito allí que ellos recomiendan 1 hora luego de que el paciente se le haya mejorado el estado hídrico. Y además de, como les dije en un principio, además de que sea un tema importante en la parte clínica, es un tema sumamente importante para cualquiera de los exámenes que ustedes presenten. En ARM, MIR, Step 1, Step 2 CK, ustedes van a ver que esto va a ser un tema de suma importancia. La vía oral, para cerrar ya, obviamente cuando ustedes vean que el paciente ya no presenta náuseas, no presenta vómito, vemos que los niveles de glucosa han disminuido, digamos que están ya por debajo, están alrededor de 250 o 200, podemos comenzar a utilizar, a tratar de ver si el paciente tolera vía oral. Cuando comienza a tolerar la vía oral, entonces también podemos ver que él puede cambiar a otro régimen de insulinas. Vamos a comenzar a utilizar insulina subcutánea, ya no utilizar la infusión. ¿Cómo vamos a preparar la infusión de insulina? Hay diversas formas. Una forma puede ser, tú puedes tomar 60 unidades de insulina, la puedes colocar en 500 cc de solución salina y eso lo vas a colocar a 50 cc hora. Entonces, eso te va a dar 6 unidades hora. 60 unidades de insulina en 500 cc de solución salina a 50 cc por hora. Eso te va a dar un aproximado de 6 unidades por hora. Usualmente, si no, va a ser como para un peso promedio, 60-70 kilos, esa puede ser una forma de preparar la solución, la infusión de insulina. Bueno, ha sido un gusto para mí poder compartir este conocimiento que es de suma importancia tanto para la aplicación clínica como para su preparación en los exámenes. Espero que haya podido ser de mucha utilidad en aclarar ciertos detalles, que a veces uno escucha un tema tan grande como cetoacidosis, todo el mundo escucha simplemente que lo odia, pero si ustedes se centran en el mecanismo fisiopatológico, se darán cuenta que es mucho más sencillo. Espero haber podido mejorar muchas de las dudas, que estoy seguro que les va a servir muchísimo para entender este tema. Les recomiendo que lo revisen, léanlo ahora con un punto de vista diferente, se darán cuenta que no es tan complejo. Espero haber sido de utilidad tanto para su práctica profesional como para su entrenamiento para cualquiera de los exámenes que vayan a presentar. Muchas gracias, saludo para todos
Y muchas gracias, Anderson, por la invitación. Espero estar aquí nuevamente con ustedes, trayéndole algún otro material. Doctor Omar, muchísimas gracias por esa presentación. A todos los que les quedaron algunas dudas, vamos a subir la presentación y va a quedar grabado en las redes sociales. Ahora voy a proceder a hablarles sobre todo lo que tiene que ver con la preparación del ENAR. De nuevo, doctor, muchísimas gracias. Entonces voy a dejar de compartir su pantalla, ¿vale? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por haber asistido a la charla. Estaremos haciendo próximamente nuevas charlas y las estaremos publicando en nuestras redes sociales para que puedan participar de ellas, ¿vale? En esta ocasión, bueno, vamos a hablar de todo lo que necesitas para poder presentar el examen ENAR en México. Les voy a dar una explicación de todos los paso a paso que se necesitan y cómo poder lograr hacer una residencia médica aquí directamente en México, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Bueno, antes que todo, acá están las redes sociales de nosotros. Este es en nuestro Instagram, CTO Medicina Co, y nuestro Facebook. En Facebook va a quedar transmitida la charla que se hizo ahorita y va a quedar guardada en un link de Facebook para que la podamos revivir posteriormente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Antes que todo, nosotros, Grupo CTO, como es de conocimiento de la mayoría de ustedes, somos una multinacional de origen español que tenemos presencia en Europa y en América, esencialmente en todos estos países que aparecen en el mapa. Vamos a hablar hoy cómo es la residencia médica en México. Bueno, ¿cómo es esa residencia médica en México? Vamos a empezar a hablar. Esta es una imagen tomada de México, probablemente muchos de ustedes ya conocen como México, y vamos a empezar. Antes de empezar a hablar, les voy a contar un poco, digamos, de los beneficios que tiene presentarse a la residencia de médico. Pues el primero de ellos es que no hay que hacer un trámite de homologación previo, como se hace en el MIR, que esto pues alarga un poco el proceso, un año o un año más, lo logra alargar. Y otro de los beneficios que tiene es que se va a presentar a una única convocatoria, no como en Colombia, que hay diferentes exámenes, diferentes postulaciones, cada universidad tiene sus propios exámenes y sus propios costos y todo, sino que el examen ENAR se reúne en uno solo. Entonces, ¿cómo va a ser para explicar cómo funciona el ENAR? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Estas son las fechas que se tomaron de este año y les voy a explicar en cada uno de esos pasos que muestra esta imagen qué hay que hacer. Como pueden ver, el preregistro, ya se cerró el preregistro, era del 4 al 17 de abril. El pago, hay plazo hasta pagar hasta el 23 de abril. Completar el registro tenemos desde el 17 al 8 de mayo y la fecha del examen es 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de este año. ¿Dónde encuentran toda esta información o dónde puedo ver todo esto? En esta URL que está acá abajo, en la parte inferior. Ahí se encuentra toda esta información relacionada con el tema de las residencias médicas en México. Pero ahora, como les había indicado, ¿cómo es el preregistro? El preregistro es lo más sencillo del mundo. Hay que ingresar a esta URL, hay que darle clic en la categoría que nos vamos a escribir, en este caso extranjeros, porque hay dos opciones, ¿no? Escribirme como mexicano o como extranjero. En este caso nos escribimos como extranjeros. ¿Y qué necesito para escribirme? Solo estos datos: el nombre, apellidos, sexo, correo electrónico, fecha de nacimiento, mi nacionalidad y mi número de pasaporte. Nada más necesito para hacer el preregistro. Realmente te tomará un minuto hacer el preregistro. Una vez que termino de hacer el preregistro, me va a salir un PDF como este que pueden ver, una imagen como esta que pueden ver acá a la derecha. En esta imagen me va a indicar que debo hacer un pago por esa inscripción al examen ENAR, que son 3,000 pesos mexicanos. Es un promedio de 500, 550,000 pesos colombianos por escribirme. Pero bueno, esto sí tiene un detalle y es que realmente el pago se tiene que hacer directamente en México y se hace en una entidad financiera, en un banco. Como por ejemplo, como les muestro acá en la imagen, estos son los bancos en los que se puede hacer el pago. Ese sí es como que uno de los limitantes porque realmente o tenemos que recurrir a algún amigo en México o algún familiar o algo que nos realice este pago porque solo se puede hacer de forma presencial. De hecho, ahorita con el tema del COVID hicimos una consulta directamente a los encargados, a la entidad que regula esto, de cómo hacían los médicos que estaban fuera del país, porque pues, obviamente no se puede viajar porque hay temas de cuarentena por aeropuertos cerrados, y pues la respuesta de ellos fue que pues que tocaba que le pidiera la ayuda a alguna persona en México porque lamentablemente no les podían ayudar. Pensábamos que iban a habilitar algún tipo de link online o algo así, pero no se logró de esa forma. Entonces, sí o sí, el pago se debe realizar directamente en México. Vale. Ahora, el siguiente, completar el registro. Una vez que yo ya me preregistré y hice el pago,
tengo que ingresar a esta URL de nuevo otra vez. Hay una opción que dice completar registro y cuando yo le voy a dar clic en completar registro me va a pedir dos datos. Primero me va a pedir mi correo electrónico con el que me registré y me va a pedir el número de pasaporte. Posteriormente me aparece otra pestaña donde me va a pedir ingresar los datos del pago. Entonces me hace fecha de pago y como el pago que uno hace le da un voucher y ese voucher tiene como un código, es poner ese código. Luego después tengo que seleccionar los documentos que los documentos que me piden para poderme inscribir, que son los que dicen acá, título legalizado y apostillado, o sea, su diploma lo van a legalizar acá en Colombia en el Ministerio de Educación, eso se hace online, simplemente se carga el documento y el resultado es un archivo PDF. Y apostillar también se hace online en Colombia, que es por medio de la Cancillería. Cargamos ese documento en PDF, que es el diploma, más la legalización, que es otra hojita que nos dio el Ministerio de Educación, y lo subimos a Apostille. Una vez que sale aprobado, nos llega un correo electrónico y nos dicen, listo, ya está aprobado tu Apostille, págalo, son 31.000 pesos, y el resultado de la Apostille es igual, otra hojita. Y eso es lo que vamos a documentos que vamos a cargar. ¿Y que necesitamos adicional? Una fotografía. De hecho, ahorita les voy a mostrar, mira, qué especificaciones tienen estos documentos, porque esta página es muy exigente. Pide que los documentos tengan ciertas medidas, que no pesen más de 400 o 200 kilobytes, y tiene unas especificaciones que ya les voy a mostrar más adelante. Luego que completo el registro, bueno, ahí en la última parte de completar el registro me mencionaba que debo seleccionar la especialidad. ¿Qué especialidad puedo seleccionar? Acá hay un listado de especialidades. Me gustaría mucho que si quieren le tomen una captura de pantalla y miren qué especialidades hay disponibles para poder presentar el examen, para poder aplicar en México. Acá pueden ver el listado completo. Y recuerden que les había mencionado que los documentos tienen unas especificaciones. Eso también está en un documento oficial, no se preocupen mucho por esto, pero va a decir más o menos que de 300 por 300 ppp, que significa píxeles por pulgada. Bueno, son como unas especificaciones que tienen ellos. Acá se ven hartos documentos porque a los mexicanos les piden la cédula, otras cosas adicionales, pero los documentos que necesitamos en calidad de extranjeros son los que les mencioné anteriormente. Listo. El lugar del examen. ¿Dónde voy a presentar el examen? Realmente cuando yo completo el registro, según la información que arrojó esta entidad en un PDF que hace muy completo y detallado de toda la presentación del examen ENAR, menciona que para este año, para el ejemplo de este año, dice que se dará a conocer el 25 de julio del 2020 la fecha y la sede del examen. Recuerde que la fecha son 5 días, si no me falla la memoria, son 5 días que tú puedes presentar el examen, pero también hay unas sedes. ¿Y cuáles sedes son? 4 sedes que se pueden elegir, que le van a elegir, te van a indicar dónde puedes presentar el examen. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Villahermosa, estos son los lugares donde puedo presentar el examen en México. Ahora sí, ya completamos el preregistro, ya hicimos el pago, ya completamos el registro, ya sé dónde me tengo que presentar el examen ENAR. Ahora, ¿cómo es el examen ENAR? Estas son las características principales del examen ENAR. Es un examen de 9 horas, pero está dividido en 2 bloques, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y otra parte en la tarde que va de 4 de la tarde a 8 y media de la noche. ¿Cuántas preguntas son? 450 preguntas son del examen ENAR. ¿Cómo están distribuidas estas preguntas? Un promedio. No siempre es lo mismo, pero más o menos un promedio son 450 preguntas en español y 45 preguntas en inglés. Como lo mencionaba el doctor Omar, hay que tener muchos conocimientos en casos clínicos en inglés, tanto como si quieren presentarse para el ENAR o para el USMLE. Hay que tener, obviamente, el USMLE muchísimo más inglés, pero acá sí nos van a hacer un promedio de 45 preguntas en inglés. Si bien es cierto, en el examen ENAR hay un temario, o sea, hay unas ciertas asignaturas que preguntan. Esto está dividido en 4 troncales principalmente. Van a preguntarnos de medicina interna, de pediatría, ginecología y cirugía general. ¿Cómo es el examen? El examen se presenta en un computador, como pueden ver en esta imagen. Son así, unidos uno tras del otro, le dan un computador, se inicia un registro y empiezas a responder el examen como tal. Acá se puede ver muy bien en la imagen cómo es el examen ENAR. Ahora, el puntaje del examen. Resulta que como es un examen por ordenador, automáticamente yo termino de presentar mi examen, me dan mi resultado. ¿Cuánto fue mi puntaje? Te dan una hoja, te sacan 2 copias, tú firmas una hoja y te llevas la original donde dice cuál fue tu puntaje como tal. Ahora, ¿cómo hago para saber que quedé seleccionado o no? Resulta que dice que después de las 22 horas, bueno, como lo mencionaba en este archivo que tienen en esta página web, es muy
completo y detallado. Ahí menciona hasta las horas. Después de las 22 horas del sábado 17 de octubre del 2020 se publicarán los folios seleccionados por especialidad y categorías. En esta, adivinen dónde, en esta página web va a salir ese listado de los que fueron seleccionados para poder aspirar a hacer una residencia médica en México. Ahora, estos son datos del ENAR del 2019. En esta imagen que están viendo en pantalla especialmente, van a poder ver la cantidad de plazas o de cupos que hay tanto para la calidad como mexicano como para extranjero. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en medicina interna. En medicina interna hay 60 cupos para médicos extranjeros. Y ahí pueden ver el listado de las demás especialidades. Ya obviamente depende mucho del interés de cada uno de ustedes. Y recuerde que les he hablado en anteriores diapositivas de puntajes, ¿no? De puntajes, he estado mencionándolo bastante. Y acá están los puntajes mínimos y máximos para poder aspirar a una especialidad a una especialidad la que escojas. Entonces vamos a ver, estos son en calidad de extranjero, ¿no? Porque también hay otros puntajes para calidad mexicana. Estos son para extranjeros y, por ejemplo, esto no quiere decir, porque esto es una corrección que ya me han hecho anteriormente en la presentación, que si tengo que sacar 78,000 puntos. No. Esto quiere decir 78.00, tiene 3 decimales. El examen se califica de 1 a 100. Entonces, estos son los puntajes. Si quieren tomar captura para mirar qué puntaje mínimo debo tener para poder aspirar a hacer cierta especialidad como tal en España. Perdón, en México. Una parte que se me olvidó mencionar, o bueno, que les mencioné cuando era la selección de especialidad, es que yo solo puedo aspirar a una especialidad. Es muy parecido que en Colombia. Solo se presentas a una especialidad. Entonces, la mayoría de personas siempre se inscriben a medicina interna. Bueno, ahí están las diferentes especialidades que pueden realizar. Ahora, nosotros desde el grupo de CTO somos los líderes en la preparación del examen ENAR en México. Y nosotros, ¿por qué somos los líderes? Porque hemos diseñado una cierta cantidad de cursos que se adaptan a cada una de las necesidades de ustedes. Tenemos un curso que se llama el curso anual, su mismo nombre lo dice, tiene una duración de 1 año. Tenemos un curso ordinario que tiene una duración de 10 meses. Tiene un curso intensivo con una duración de 7 meses. Tenemos una incorporación en mayo, o le llamamos también superintensivo, que son 4 meses, y un acelerado que se hace en agosto, que es un mes y medio. Esto es porque, dependiendo, tiene diferentes fechas de inicio, obviamente, y todos estos cursos los tenemos tanto en la modalidad virtual como presencial. Obviamente acá hago una aclaración muy importante y es que en cuanto a los cursos presenciales, sí deberíamos de buscar hacer un curso presencial en México que sea menos de 6 meses. O sea, puede ser el de 4 meses o el de 1 mes o hacer online, que la preparación de nosotros virtual es muy, muy buena. Y es porque resulta que en México, pues si vas a estar más de 6 meses, vas a necesitar un visado como estudiante y en ese caso, si no, no les podemos ayudar porque nosotros somos un centro de formación, ¿vale? Entonces, esas son como las recomendaciones que hago para cuando van a hacer un curso de preparación. Nosotros, como ustedes nos conocen también, somos muy conocidos por nuestra propia editorial y nosotros también tenemos diseñados un manual específicamente para el examen ENAR en México. Este manual también lo pueden adquirir con los cursos para que puedan complementar su formación en cuanto a la preparación del examen ENAR. Ahora, ¿qué les ofrecemos nosotros dentro de los cursos de CTO para la preparación del ENAR? Tenemos campus virtual, manual, simulacro, generador de exámenes, revisión de simulacros, tenemos calendarios personalizados, mapas mentales, guías de estudio, test de clases, videoclases, atlas de imágenes, aplicación de resultados. Como pueden observar, hay un montón de herramientas que pueden ver dentro de nuestra plataforma y no nos basta con eso. Seguimos creando contenido para ustedes. Creamos los intocables, cartas de memoria, generador inteligente, live quiz, bueno, un montón de herramientas que tenemos 100% diseñadas para que puedan aprobar este examen ENAR. Yo les quiero decir algo, en el examen ENAR, si bien es cierto, cada año se presentan un promedio de 50,000 personas. Yo sé que muchos dicen, ¡guau! ¡Qué montón de personas para aspirar! Pero más del 60 y hasta el 70% de las personas que se presentan al examen ENAR no hacen una preparación. Dicen, no, yo no necesito prepararme para el examen ENAR, yo voy y me presento y automáticamente no. Realmente eso es lo que hace la diferencia. Muchas personas se presentan, muy pocas se preparan y hacer una buena preparación, como es de conocimiento de ustedes, va a hacer la diferencia en sacar un muy buen resultado y tengo conocimiento de que esa cantidad de cupos para extranjeros no se están cumpliendo porque las personas no están superando la nota mínima. Entonces es un buen reto poderse presentar al examen ENAR. Listo. Voy a proceder a responder algunas de las preguntas que he visto que me están escribiendo en el chat. Si quieren, pueden hacer también sus preguntas referente a la preparación del examen ENAR. A ver, vamos a leer acá una pregunta. Me dicen que si en México hay que pagar para hacer la especialidad. Realmente en México sí hay que pagar un promedio entre $3,000 y $4,000 al año
para poder hacer una especialidad. Y aprovecho para mencionarles que, bueno, esa es una de las desventajas que tiene, y es que el médico en calidad de extranjero no recibe una remuneración en México. Los mexicanos sí reciben una remuneración, pero los médicos en calidad extranjera no. Pero tiene una ventaja también, es que el costo de vida es muy similar al de Colombia. Con lo que vives en Colombia, lo que más o menos pagas en arriendo, alimentación y todo eso, vas a vivir igual, de igual forma en México. Entonces, digamos que se parecería mucho a hacer una residencia en Colombia, pues porque acá en Colombia, bueno, hasta ahorita se supone que van a pagar unos salarios mínimos para los médicos que hacen el residente, van a ser residentes. Estamos esperando de que sí se haga realmente esto, pero además es igual que en Colombia. En Colombia, de hecho, se paga un poco más. Creo que en promedio para pagar en Colombia están entre los 6.000 y 7.000 dólares al año. Allá estamos hablando de 4.000. El costo de vida es igual. Y recién remuneración, pues acá en Colombia no se recibe remuneración, pero muchos médicos hacen como unos turnos adicionales o otro y consiguen unos ingresos adicionales en el examen. Bueno, ¿qué otra pregunta veo por acá? Bueno, hablar de precios de los cursos, sí me gustaría. Ahorita al final voy a dejar una URL, perdón, un contacto, el correo electrónico y nuestro WhatsApp, por si tienen dudas adicionales sobre precios, pues como pueden ver son más de 5 cursos y dar todos los precios es un poco incómodo. Entonces, si quieren nos escriben y nosotros automáticamente les asignamos un asesor que les da toda la asesoría en cuanto a la preparación del Bueno, acá hay una persona que es mexicana y dice que acá en México la renta oscila entre los 6.000 pesos dependiendo del lugar. Bueno, gracias por ese dato. Realmente 6.000 pesos mexicanos vienen siendo como 800, 900, como 900.000 pesos. Creo que es algo parecido acá en Colombia, realmente. Muchas gracias a David por ese dato. Y bueno, eso es lo que les quería comentar sobre el ENAR. Si tienen algunas dudas adicionales sobre este examen de residencia, con el mayor de los gustos se las voy a resolver. Antes de finalizar la charla, bueno, acá hay otra pregunta, pero pues no tiene nada que ver con el ENAR, que cuando vamos a hacer una próxima charla del MIR. La próxima semana vamos a hacer una charla que vamos a hablar del MIR, del USMLE, de la preparación del ENAR y de la preparación para en Colombia, y vamos a hacer sorteo de becas y eso. Entonces, muy pendiente en nuestras redes sociales, que vamos a decirles la fecha exacta de la otra semana y la hora para poder hacer esta residencia. Antes de finalizar, quiero mostrarles estas certificaciones. En Colombia las denominamos certificaciones, en España las llaman máster o expertos, y nosotros las denominamos certificaciones porque están avaladas por la Federación Médica Colombiana, y como pueden ver ya son de unos temas muy específicos. Ya vamos a hablar de gestión, digestivo, endocrino, vía aérea, cardiología, y esto ya está más orientado a aquellos que quieren profundizar en un tema como tal. Por ejemplo, acá podemos encontrar un certificado en hepatología, donde la Federación Médica Colombiana le va a emitir un certificado con una cierta cantidad de horas de formación continua. Adicional, si quieren, pueden tener un certificado internacional por AFEME, que es la Asociación de Facultades de Medicina de Ecuador, o también pueden tener un certificado o un título por parte de la Universidad Católica de Murcia en España. También, digamos que estos dos últimos certificados sí tienen un pequeño valor adicional. El de la Federación Médica Colombiana ya está incluido entre el pago de la matrícula. Si quieren mayor información sobre estas certificaciones que ahorita están, digamos que están muy adquiridas por todos los médicos en Colombia, porque tienen unos temas muy puntuales y está hecho con los mejores docentes y cumplen con los mismos requisitos que les mencioné anteriormente: videoclases, calendarios, bueno, un montón de herramientas que tienen dentro de la plataforma para complementar esta formación. Y sé que ustedes ya lo han visto en las redes sociales, pero quiero volver a mencionarlo. Nosotros estamos haciendo una formación gratuita sobre el coronavirus. Pueden ingresar a esta página web, campus.grupocto.com, ingresar a este usuario y esta contraseña. Van a tener un curso totalmente gratis donde van a tener bloques del contenido, videos explicativos, evaluaciones, documentos de consulta, que les va a ayudar mucho ahorita en esta época de coronavirus a profundizar sobre el tema, y les va a dar una guía muy interesante para poderla optimizar. De antemano, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta charla. Quiero mencionarles que pronto vamos a hacer más charlas. Siempre hacemos unas charlas académicas para poder fortalecer ese proceso de formación, aprovechando que muchos, digamos, en su pregrado también están estudiando virtual y tienen algo de tiempo para poder estudiar y seguirles dando esta información. Bueno, que sí que puedo devolver un poco la imagen. Acá está la información de la imagen que les dije para que hagan el curso del coronavirus. Recuerden que es totalmente gratis.
Bueno, acá antes una persona me dice que por favor responda a esta pregunta. Bueno, vamos a responder esa última pregunta. Dice, yo soy colombiano y si me estoy preparando para el MIR con CTO, ¿podría aplicar para el ENAR? ¿Es parecido? Mira, la base es la misma. La preparación de nosotros es la misma porque recuerde que en Grupo CTO no pretendemos enseñar medicina. Grupo CTO, obviamente vamos a repasar todos los temas de medicina, sino que Grupo CTO se enfoca 100% en la técnica de examen, en adquirir estos conocimientos necesarios para poder presentar una prueba, ¿sí? Entonces, la base del MIR es similar. ¿Qué pasa? Pues como puedes observar en el examen MIR son 175 preguntas, acá estamos hablando de 450. Aunque conozco médicos que han presentado tanto el MIR como el ENAR y me han dicho que el MIR, aunque es más corto el examen, es mucho más complejo que el examen ENAR. Eso me lo han mencionado también. Y el examen ENAR que tiene efecto, pues que es muy agotador estar 9 horas en un computador, pues realmente sí es agotador. Pero entonces sí te tocaría reforzar, hablando digamos de la preparación del MIR, te tocaría reforzar un poco en el tema de salud pública de México, porque evidentemente eso no lo vas a encontrar en el examen del MIR, en la preparación para el MIR. Pero la base de preparación es muy, muy similar porque pues, vas a tener lo mismo, videoclases, generadores de exámenes, simulacros, manuales, todo esto que te van a ayudar como a resaltar todos estos temas médicos que se te han ido quedando en el transcurso del ejercicio. Y bueno, bueno, acá ya devolví la imagen para los que no han podido ver lo del coronavirus. Y vuelvo y les reitero, por favor, sigan nuestras redes sociales que vamos a anunciar la próxima charla y donde vamos a tener sorteo de becas y vamos a aclarar mucho estas dudas que tienen referente a la preparación del MIR. Volvemos a repetir lo del ENAR, lo del USMLE y cómo es esa preparación que nosotros tenemos para el residentado médico acá en Colombia. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar y esperamos verlos en las próximas charlas. Gracias.